Hola chicos, este video está diseñado a modo de resumen de lo que hemos estado viendo en las últimas clases, que son las vanguardias. Ya les recuerdo que ahora no estamos subiendo video clase a clase, así que es imperativo que ustedes puedan asistir por favor a las clases presenciales, ya que tenemos a través del Zoom, porque ahí se van a encontrar todos los detalles y todas las preguntas que ustedes pueden hacer. Estos videos solamente son un resumen de la información que les sirve de apoyo, pero que no son las clases. Así que por favor, chiquillos, asistan a las clases porque es muy necesario. Nosotros en tercero y cuarto hemos estado viendo desde hace ya 2 semanas, hemos estado viendo la tercera unidad que es de las vanguardias. Hemos visto el contexto histórico, hemos visto sus características y los elementos que tienen las vanguardias. Desde la próxima semana en adelante vamos a empezar a ver propiamente tal lo que son cada una de las vanguardias y sus características principales. Ahora, vamos a hacer un resumen de lo que ya hemos visto, como les mencionaba, y vamos a compartir el PowerPoint que hemos estado usando en clase, ¿ya? Para que sepan. Este material no se encuentra en el aula virtual, tampoco lo voy a subir, ¿ya? Así que por favor, si usted no ha asistido a clase, esta es una buena oportunidad de que pueda tener la materia, de que le saque pantallazo, le saque fotografía y lo pueda tener en su cuaderno, porque les recuerdo también que el objetivo que nosotros tenemos es que tengamos unas clases lo más normal posible. Ya si usted estuviera asistiendo al CIEC, al instituto, tendría probablemente toda la materia anotada en su cuaderno. Entonces se espera lo mismo para estas clases que son a través del Zoom, ¿ya? Bueno, volviendo a lo que nos convoca, que es lo de la materia de las vanguardias, estamos viendo que estas vanguardias o estos movimientos artísticos, que así son, así se definen, como movimientos de arte y literatura, surgen entre el 1870 y el 1940, en Europa e Hispanoamérica, principalmente en Europa, ¿ya? Hay solo un movimiento de vanguardia que es hispanoamericano, que es chileno, que es el creacionismo, pero todos los otros surgen en Europa. Ahora, chicos, con relación a las fechas, es importante entender que en el caso de la literatura no podemos, no hay una fecha exacta del nacimiento o del surgimiento de algo. Nosotros pusimos un estimado del 1870 porque fueron el tiempo en que se empieza a ver ciertos atisbos de lo que iban a ser después las vanguardias. Pero la mayoría de las vanguardias surgen a principios del siglo XX, ¿ya? Que el 1900, 1907, y después se expanden obviamente hasta 1940, que es también un aproximado, ¿ya? En Hispanoamérica sucede un fenómeno llamado el boom latinoamericano, que es como una vanguardia europea similar, pero que sucede aquí en Hispanoamérica. Nosotros no vamos a ver eso, nos vamos a centrar en los movimientos artísticos europeos y vamos a ver este chileno, porque, aunque usted no lo crea, es chileno porque es creado por un escritor chileno, pero nace en Francia, así que también se considera europeo. Ahora, es importante entender que las vanguardias se les llama ismos también, ¿ya? Por cómo terminan estos movimientos, cubismo, futurismo, surrealismo. Entonces también se le llama ismos artísticos y literarios, o vanguardias artísticas y literarias. Muy bien, hemos estado viendo que esta vanguardia o estos grupos o movimientos de arte surgen en un contexto histórico bien particular, ¿ya? Y hay tres causas principales de por qué sucede este surgimiento de las vanguardias. La primera tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Esto es una fecha clave para la historia de la humanidad, y no solo por lo que trajo a nivel bélico, sino por lo que significó a nivel social también. Y eso provocó en que la gente del tiempo sufriera un desencanto muy profundo, y en el caso de los intelectuales y los artistas, eso se ve muy marcado a través de sus obras. Ellos deciden terminar, por así decirlo, con el modelo imperialista que venía detrás y empezar con uno nuevo. ¿Por qué? Porque debido a la guerra, la opulencia europea se vino a pique y empieza la pobreza y la carencia. Entonces los artistas de esa época vieron la necesidad de a escribir o a crear cosas nuevas que antes no se habían visto. Una forma de oponerse o rechazar lo que estaba pasando también. La segunda causa tiene que ver con el fin del optimismo tecnológico de la ilustración. Ustedes saben, porque lo han estudiado en historia, que antes de la Primera Guerra Mundial se le conoce el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque la gente estaba muy ocupada en poder trascender a través del pensamiento racional.
Eso se conoce como la ilustración, ¿cierto? Y a través de ese pensamiento también se habían hecho muchos avances tecnológicos que provocaron en las personas una cierta tranquilidad, una confianza. Pero cuando empieza la guerra, esa confianza se trunca. Entonces empiezan a ver todo lo que ellos habían pensado que podía ser un progreso, se estanca. Entonces, debido a eso también, empiezan a crear cosas nuevas, que son las vanguardias. Es por eso que lo hemos puesto como la segunda causa del surgimiento de las vanguardias, el fin del optimismo tecnológico de la ilustración. Recuerden que esto que aparece acá es solamente un resumen de lo que estamos viendo, lo que vimos en clase. Ya en clase nos expandimos mucho más con relación a la información. Así que por eso de nuevo les repito que es necesario que ustedes asistan clase a clase. La tercera causa que vimos es que los artistas desde 1870 en adelante estaban viendo la necesidad de crear cosas nuevas, nuevas formas de arte. Querían trascender a través de lo novedoso y lo exótico, por así decirlo. Una forma de expresar su descontento, pero también una forma de dejar atrás el sistema imperialista. Ellos querían demostrar a través de su arte cosas nuevas. Y eso fue la tercera causa de por qué surgen las vanguardias, la necesidad de crear cosas nuevas o innovar. Eso se había visto antes del 1914, pero levemente. En 1914 en adelante hubo un florecimiento de todo lo que tiene que ver con el arte nuevo y la innovación y la experimentación de la parte artística. Bueno, esas son las causas de por qué surgen las vanguardias. Ahora vamos a ver las características de las vanguardias. Son muchas características en realidad, ya que hay, pero nosotros nos centramos solamente en 5 para también no agobiarlos con tanta información. La primera tiene que ver con que todas las vanguardias, todos los sismos, tienen un carácter rupturista. ¿Qué quiere decir eso? Romper con los paradigmas anteriores. Anterior a las vanguardias existía el naturalismo y el imperialismo. Ellos buscaban solamente poder imitar el arte que ya estaba hecho o imitar a la naturaleza. Los vanguardistas deciden romper con eso e inventar una nueva forma de hacer arte. ¿Ya? Y eso se ve también en el punto 2, la segunda característica, que estos artistas dejan de imitar a la naturaleza y empiezan a ellos a valorarse como artistas a través de sus obras de arte. ¿Ya? Porque la vanguardia da la libertad al artista de crear cosas nuevas, lo que antes no se había hecho tanto. Se había hecho pero poco. Las vanguardias le permiten al artista crear cosas nuevas, novedosas, nunca antes vistas. Y eso es lo que busca siempre el artista. Ahora, otra característica de la vanguardia es el carácter interdisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Que las artes podían manejarse al mismo tiempo y estar al mismo tiempo manifestándose. Por ejemplo, una pintura podía tener también letras o ser acompañada por una nota musical, ¿ya? O también el mismo artista podía tener obras de arte pictóricas, como también escribir un libro, o poesía, o una novela, o también hacer música, ¿ya? A eso se refiere el carácter interdisciplinario, que ahora el artista no estaba encasillado en una sola manifestación artística, sino que podía estar en todas las manifestaciones artísticas perfectamente, y una obra de arte podía también incluir muchas formas de hacer arte. No era solamente pintura, sino que se le podía añadir también otro tipo de cosas. Y eso es el carácter interdisciplinario que tienen las vanguardias. Todas las vanguardias tienen este carácter, todas. Todas traspasan su propia disciplina, por así decirlo, y están en un lado a otro. De hecho, se vio mucho que en el cine de esa época, en esa disciplina, se incluyeran mucha música, que también es una característica de las vanguardias, y también la poesía vanguardista, dentro del mismo cine, entonces, de las obras de cinematografía. Entonces ahí vemos cómo este carácter disciplinario se ve. En algunas vanguardias más, en otros menos, pero siempre se ve este carácter interdisciplinario. La cuarta característica es que el artista vanguardista siempre desea sobrepasar los límites designados por su arte o establecidos por su arte. Por ejemplo, en la literatura vemos que muchos artistas vanguardistas inventan palabras nuevas o escriben de formas que no se habían escrito antes. Por ejemplo, en la literatura futurista, lo vamos a ver más adelante ya, en la literatura futurista se empiezan a usar notas musicales en vez de signos ortográficos. Esto con el afán de hacer algo nuevo, de hacer algo experimental, algo antes nunca visto, y traspasando los límites, obviamente,
que se le han designado a la obra literaria. Y la quinta característica que hemos visto son la búsqueda de la originalidad. Siempre el artista vanguardista se obsesiona por terminar con lo antiguo, dejar atrás todo lo antiguo y todo lo añejo, y por crear cosas nuevas. El artista vanguardista siempre está en una constante búsqueda de crear cosas nuevas, de hacer cosas nuevas, de hacer cosas novedosas, ¿ya? ¿Y por qué hace esto? Porque desea marcar una diferencia entre el antes y el después. Siempre el artista vanguardista desea eso. Entonces, hasta ahora hemos repasado lo que tiene que ver con su contexto histórico. Primero, la definición de vanguardia, su contexto histórico que abarca las causas del surgimiento de estas vanguardias, y también hemos visto las características que marcan las vanguardias, ¿ya? Como les dije, chicos, este material no se encuentra en el aula, ¿ya? Entonces, si ustedes desean tener esta materia en su cuaderno, tienen que sacarle una fotito, ¿cierto? O una captura y pasarlo limpio en su cuaderno. La idea es que todos tengan la misma materia, porque recuerden que ahora no subimos videos clase a clase, sino que una vez cada 2 semanas o incluso más, va a depender de las necesidades del curso, ¿ya? Así que por favor, chicos, vengan siempre a las clases que tenemos por Zoom. Ahí pueden preguntar y también pueden rellenar agujeros o detalles que quizás les queden inconclusos. Muy bien, entonces después pasamos a ver lo que son los elementos fundamentales de las vanguardias. Todas las vanguardias tienen ciertas características que son las que vimos recién, pero además de estas, tienen ciertos elementos que son determinantes a la hora de definir si una vanguardia es o no un ismo. Por ejemplo, existen dos elementos característicos. Uno se conoce como la figura del marchante y el segundo se conoce como el manifiesto. ¿Qué son estos elementos? Primero, la figura del marchante es la figura principal del movimiento. Es quien se hace cargo de representar este movimiento artístico y es el encargado de dar a conocer la vanguardia. ¿Cómo la da a conocer? La da a conocer a través de un escrito que éste formula, donde aparecen las características de las vanguardias y que es publicado en una revista literaria o en un diario literario para ser conocido por el resto de artistas o intelectuales de la época. A ese documento se le llama manifiesto, que es el segundo elemento, ¿ya? Entonces, toda vanguardia debe tener, por un lado, la figura del marchante, esta figura principal, y por otro lado debe tener un manifiesto, que es un documento escrito por la figura del marchante, donde aparecen las características principales del movimiento. ¿Ya? Todas las vanguardias tienen esto. Si ustedes investigan, van a encontrar que el dadaísmo tiene su figura del marchante, el surrealismo tiene una figura del marchante, el creacionismo tiene la figura del marchante, todos tienen una figura del marchante determinada, o sea, la figura principal del movimiento. Y también tienen un manifiesto, que es este documento que se escribe, donde aparecen las características del ismo. ¿Por qué se hacía esto? Porque en ese tiempo no había otra forma de poder comunicar la información si no era a través de los diarios o las revistas, literarias en este caso, que eran leídas por todo el círculo de artistas e intelectuales de la época, donde se enteraban de las novedades en cuanto al arte. Entonces, esta figura del marchante, al escribir este manifiesto, es como que le diera vida a este movimiento, e informar al resto de las características que tiene este movimiento. Miren, sí, les voy a mostrar ahora un manifiesto que tengo, que es del futurismo. Vamos a ver si está aquí. Sí, acá está. Este es el manifiesto original. Si lo pueden apreciar, este es el manifiesto original que fue publicado en la revista literaria Le Figaro. Está en italiano porque el futurismo es una vanguardia italiana, ¿ya? Entonces está publicado acá, en esta parte de acá salen las características del futurismo, quiénes conformaban este grupo de intelectuales y por qué daban a conocer también la vanguardia. ¿Se dan cuenta? Esta revista es del 1907 y esta es la original que la encontré en internet, está muy buena, se aprecia más o menos cómo era el diario de la época, cómo era esta revista de la época, y ahí aparece el manifiesto.
También tengo otros, se los voy a mostrar. Tengo otros acá, que este es el manifiesto dadaísta, ¿ya? Este es el manifiesto dadaísta. Y aquí este movimiento dadaísta, ahí está, es de 1918, ¿ya? Y ahí aparecen las características del dada o del dadaísmo, y que nosotros más adelante vamos a poder ver y conocer bien de qué se tratan estos distintos ismos o vanguardias. Pero para que ustedes sepan lo que es un manifiesto, porque a veces se confunde esta palabra, se confunde con manifestarse, pero en realidad el manifiesto es un documento, es un escrito que se manda a un diario o a una revista literaria para ser publicada y así dar a conocer el ismo. Ya, aquí está el del Dada, recién vimos el del futurismo, y ahora les voy a mostrar el más largo que hay, que es el manifiesto chileno, ya de una vanguardia chilena, está en PDF, ya es súper largo, ya, pero este manifiesto es el manifiesto del creacionismo, ya es un libro que tiene varias páginas, que fue escrito por Vicente Huidobro, y ahí él expresa qué es este movimiento nuevo que estaba surgiendo ahí, que era el, el creacionismo. Ahí sale la primera página, y ahí dice Nom Serviam, Huidobro y los orígenes de la modernidad, que es este libro, que es el manifiesto que se publica, ¿cierto?, en Francia, y ahí Vicente Huidobro nos explica de qué se trata esta nueva forma de hacer arte en Chile y en Europa, ¿ya? Después, cuando veamos un poco más lo del creacionismo, vamos a entender por qué Vicente Huidobro lo escribe en Francia, qué sucede, cuáles son las características principales, pero para nosotros es muy importante esto porque es el único istmo hispanoamericano que trasciende y es chileno, ¿ya? Y a Vicente Huidobro no se le ha dado todo el mérito que merece, en realidad. Se conoce a Pablo Neruda, se conoce a Gabriela Mistral, a Nicanor Parra, pero se conoce poco a Vicente Huidobro, y él también fue un gran literato de nuestro país. Entonces, es por eso que queríamos hacerle aquí como un pequeño homenaje a su obra, mostrándola, ¿ya? Yo sé que no la van a leer porque es muy largo, es un libro muy largo, pero esto es el manifiesto que explica el nacimiento del creacionismo chileno-francés, ¿ya? Así que nos queda claro, entonces, que el manifiesto es un documento, ¿ya? Eso es lo que eso es lo que nos tiene que quedar más claro, que es un documento escrito y publicado por esta figura del marchante, que es la figura representativa de la vanguardia, ¿ya? Muy bien. Después nos vamos a adentrar en el próximo video en las vanguardias en sí, o los ismos en sí. Sabemos que como los ismos o las vanguardias abarcan mucho tiempo, muchos años, no todas aparecen al mismo tiempo, ¿ya? Hay vanguardias que son antes de la guerra, otras durante la guerra, otras después de la guerra. Nosotros nos vamos a centrar en las 6 principales, ¿ya? Que a nuestro punto de vista son las que más influyen en la literatura universal. Desde el próximo video vamos a empezar a ver eso, justamente de las vanguardias fundamentales que existen, y vamos a empezar con el futurismo. Así que por favor, chicos, no se pierdan las clases que tenemos por Zoom, porque ahí estamos viendo, en uno de los cursos ya empezamos a ver el futurismo. Y ahí en lo otro vamos a empezar la próxima semana. Así que en 2 semanas más, cuando yo vuelva a subir otro video, voy a hacer un breve resumen del futurismo y de las otras vanguardias que vamos a ver en clase. Pero recuerden que estos videos son solamente de apoyo, de resumen. Las clases son las más importantes porque ahí pueden llenar todos los vacíos que les quede de información. Fue un gusto verlos, chiquillos, conversar con ustedes, poder informarlos. Recuerden que cualquier duda o consulta que tengan me la pueden hacer a través del aula virtual. Me mandan un mensaje y yo se los respondo apenas pueda. Y así seguimos en contacto. Cuídense, que estén muy bien, y espero que les sirva mucho el video.